Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. No entiendo, sumo, resto, multiplico y divido, cómo haya curas que se confiesen una vez al año. Eso en mi mente no existe. Y en el Evangelio tampoco. Que los hay, sí. Que un obispo dure tanto tiempo sin confesarse. No, eso no se entiende. Pero dice San Pablo, Cristo vino por los pecadores y yo soy el primero de ellos. Reconoce su miseria, reconoce su pecado, porque para ser salvos primero tenemos que reconocer nuestros pecados. El mundo de hoy nos engaña. El mundo de hoy dice, no reconozca tu pecado. Al contrario, di que eso no es pecado. Ese es el mensaje del mundo. No reconozca tus pecados. Al contrario, basta con que digas que eso no es pecado y ya quedas libre. Y por eso usted ve políticos diciendo que ellos no son pecadores. Y usted ve cómo roban, cómo asesinan, cómo matan, pero no son pecadores. Y por eso usted ve protestantes que hacen lo que les da la gana y dicen que no son pecadores. Y por eso usted ve católicos que no se confiesan, tienen tantos años sin confesarse, 20 años, y el padre le dice, ¿se va a confesar? Sí. ¿Qué pecados tiene? Yo pecado no tengo. 20 años sin confesar, sí. ¿Y no tiene pecado? No. ¿Cómo se entiende? No reconocer, porque ese es el trabajo del diablo. No reconoce tus pecados. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Reconoce tus pecados. ¿Y qué dice el diablo? No reconoce los pecados. Y ahora comienza a decir que eso no es pecado. Para que la gente le crea que tú no tienes pecado. Pero los curas estamos cayendo en la misma. Pero los obispos están cayendo en la misma. Y por eso usted puede escuchar a veces curas y obispos que dicen, eso no es pecado. Vivir hombre con hombre, eso no es pecado. ¡Los hay! Y por televisión han salido diciéndolo claramente, abiertamente. Y es un ¡boom! Y la gente le agrada. Dice, esas son las clases de curas que a mí me gusta. Es de la teología de la liberación. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Usted no es el que dice que es pecado. Por eso, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, significa, no es usted el que tiene que decir que es bueno o que es malo. Es Dios y punto. He dicho, caso cerrado, no se hablen más. ¿Qué es lo que no entienden? Pero nosotros estamos queriendo comer del árbol de la ciencia del mal. Yo pienso que esto no es pecado. Yo vivo así. Yo odio a mi vecino. Pero yo pienso que eso no es pecado porque él lo merece. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios. Me encanta, Padre. Por eso no es pecado. Que no es pecado, diga lo que le dé la gana. Pero eso es pecado. Es que yo hablé mal de una persona, pero Padre, lo que yo dije, eso era verdad, no era mentira. Entonces, por eso no es pecado. Diga lo que le dé la gana, pero eso es pecado. Padre, yo digo grosería, pero todo el mundo dice grosería. Ahorita todo el mundo dice grosería. De cada 100 palabras, 90 son groserías. Y eso es algo normal. Diga lo que le dé la gana, pero eso es pecado. Y no es usted el que dice que es pecado, no. Es Dios quien lo dice. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer el sacerdote? Los sacerdotes y los seminaristas tenemos que observar en las Sagradas Escrituras qué es lo que Dios señala como pecado para decirle al pueblo, esto es lo que Dios dice que es pecado. Si quieren creer, crean. Si no quieren creer, eso es problema de ustedes, pero yo se lo dije. El sacerdote no es aquel que anda diciéndole al pueblo qué quieren escuchar, qué les conviene, qué les agrada. Padre, queremos escuchar que ser homosexual no es pecado. Pues bueno, eso no es pecado. Ay, qué padre más bueno. Qué padre más moderno, dirían los mexicanos. Qué padre más padre. Volvemos. Se encontró en el camino a un ciego. Entonces Dios me dice que me hace decir que hay muchos ciegos en el camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. Entonces la Biblia me hace decir
que para que esos ciegos se levanten tienen que comenzar a escuchar hablar de Jesús el Nazareno. Y me hace decir que todos ustedes y yo tenemos que ser esas personas que le hablen a los ciegos del mundo que están llenos de la densa oscuridad y tiniebla que hay en el mundo, hablarles de Jesús para que ellos comiencen a escuchar la palabra de Dios, comiencen a escuchar, hablar de Jesús de Nazaret, porque si nosotros no lo hacemos no lo hará nadie. O si no, díganme, ¿para qué somos sacerdotes? Para eso. Sigue. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. La Biblia me hace decir a mí que en el día en que ustedes y yo busquemos a Jesús, la gente nos va a mandar a callar, no estarán de acuerdo. Nos van a querer tapar la voz, nos van a impedir dentro de la misma iglesia. Incluso los mismos curas nos pueden impedir el encuentro con Jesús. ¿Ustedes no se dan cuenta que hay algo extraño en la iglesia? La Santa Madre Iglesia, por ejemplo, nos enseña que podemos recibir la comunión de dos maneras, en la boca o en la mano. Así dice la iglesia. Y lo podemos recibir de pie o de rodillas. Y la Santa Madre Iglesia dice: ningún sacerdote tiene permiso para negarle la comunión a ningún fiel en el mundo. ¿Y ustedes no se dan cuenta que hay sacerdotes que si usted recibe la comunión de rodillas, no se la da? O si no la recibe en la mano, lárguese de aquí, no se la doy. Aquí no, en la luna. ¿Ustedes no se dan cuenta que nos impiden el encuentro con Jesús? Que cuando una persona quiere acercarse a Jesús y quiere tener un encuentro personal con Jesús, que efectivamente lo enseña la Santa Madre Iglesia, que está en la hostia, vivo, con toda su alma, con toda su divinidad, con todo su ser, y yo me acerco con esa fe, y el sacerdote me dice: no, lárguese de aquí, usted es lo que es un fariseo, usted es lo que es una persona que finge. Usted lo que es, ay, se me olvida la palabra. ¿Cómo se llama? Fanática. Fanática. Y usted que iba con tanta fe creyendo que Jesús estaba ahí, dice: Dios mío, sumo, resto, multiplico y no me da. ¿Qué le pasó a este cura? ¿No les ha pasado? Algo está pasando. ¿Se cumple lo que dice la Biblia? Algunos nos mandan a callar. No quieren que nos encontremos con Jesús. Dentro de la misma iglesia, enseñe usted catequesis con la Biblia, para que vea que el encargado de la catequesis lo denuncia con el cura y lo manda a sacar para que no dé clase de catequesis porque está usando la Biblia y va a convertir a los niños en evangélicos. Ay, no. El mundo anda al revés. Pero sin embargo, la Biblia me hace decir que por ahí tenemos que pasar. Pero ¿qué hizo el hombre, el ciego? ¿Lo callaron? ¿Se desanimó? Puesto que encontró obstáculos, dijo: pues yo no podré encontrarme con Jesús. Estos obstáculos son más grandes que yo. ¿Qué cuento? ¿Qué dice la Biblia? Pero él clamaba mucho más. La Biblia me hace decir, católico, cuando se encuentren los obstáculos, entonces usted tiene que aferrarse más a tu fe. Si el cura no te deja arrodillar para recibir la comunión, vete al Santísimo y arrodíllese 2 horas. Mucho más. Si no te deja mostrar el amor y el respeto hacia tu Dios en la hostia, hazlo sola, hazlo solo allá. Él verá cómo se le arregla con Dios el día que se muera. Pero no te dejes callar tu fe. No te dejes eliminar tu fe. Sigue con más fuerza. En ese mundo lleno de tinieblas y oscuridad nos estamos enfrentando los cristianos hoy día. ¿Qué me hace decir la Biblia? Alerta, despierten, cuidado, no se dejen desanimar por ningún motivo. No dejen que le impiden encontrarse con Jesús. ¿Se acuerda de Zaqueo? Cuando la gente no lo dejaba ver a Jesús porque era muy pequeño, ¿qué hizo Zaqueo? No se rindió. Me subo a un árbol, pero yo tengo que verlo. Bárbaro.
Sigue. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué me hace decir la Biblia? Me hace decir la Biblia, querido hermano, que ustedes han pecado en la vida de 1000 maneras. Que a veces su conciencia no le deja en paz. Que a veces el diablo te juzga y te condena y te dice, tú ya no tienes perdón de Dios. Ese pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Pero hoy Dios te dice, ten confianza. Te llama. Ve a Jesús. Busca a Jesús. Hay una esperanza. ¿Que abortaste? ¡Ánimo! Dios te puede perdonar. Que fuiste a los brujos. Que te prostituiste. Que fumaste droga. Que hiciste los caminos del mal. Mataste, lo que fuera. Dios te dice, levántate. Ten confianza. ¡Ánimo! Yo soy el Dios de la misericordia. ¿Por qué temes? Porque el diablo no te quiere soltar. ¿Por qué no vas y te confiesas? Porque el diablo te tiene amarrado. Ánimo, busca al Señor, si se puede. Es el momento. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Ánimo, es que soy un pecador. ¿A mí qué me importa? Es que Cristo me va a rechazar. No, Cristo no te va a rechazar. Venga, niña, dale chance. San Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante. Que no te va a rechazar el Señor, que Él te va más bien a salvar. Eres pecador, baja la cabeza, reconoce tu miseria y busca al Señor. Acude al Señor, porque aquí viene la palabra de Dios. Oiga. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. Lea un poquito más atrás, el 9, para que vea qué pasó antes. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Era un ladrón público. Y le dijo, sígueme. Pero a pesar de que era un pecador público, le dijo lo que nos dice hoy a nosotros. Mateo se levantó y ¿Mateo qué? Lo mismo del ciego. Levántate. Y lo siguió. Vamos a seguir a Jesús, no importa que hemos estado todo el tiempo en el camino sin caminar, sin avanzar. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora. Un gran número de ladrones públicos y otra clase de pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús. Bárbaro. Se sentaron a comer en la mesa con Jesús una parranda de católicos pecadores. Y sus discípulos. Y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto. ¿Qué eran los fariseos? Una secta judía. Las sectas comenzaron a decir. Decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Cómo se explica? Yo me salgo de la iglesia católica porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores que van a misa a comer con Jesús. ¿Cómo se le ocurre? Largo. Lo decían los fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueado, que hoy los encarnan los protestantes. Y los que ya están siguiendo el ejemplo de los protestantes. Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana a la que necesita médico. No son los protestantes los que necesitan de Dios. Sino los enfermos. Los católicos. Por eso vamos a misa. Por eso nos confesamos. Porque necesitamos de Dios. No son los sanos los que necesitan de médico. El ciego.
estaba enfermo, necesitaba de un médico que lo sanara. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me gusta la misericordia. Más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es que yo me voy a confesar, pero a mí me da pena decirle al Padre los pecados, porque me conoce. Porque ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar el cura? Cuando yo estaba en el seminario nos ponían a lavar los baños. O sea, los seminaristas, esta semana le toca lavar los baños, mañana le toca la otra semana barrer patio, otra semana, nos cambiaban de trabajo. Y cuando nos ponían a lavar los baños, pues uno estaba lavando los baños y venía uno apurado que no aguantaba. Permisito, por favor, que no aguanto más. Acabo de lavar los baños y este sinvergüenza. Bueno, pase que más. Y esperaba uno afuera. Cuando salía uno se metía a seguir lavando el baño, pero no aguantaba. Salve el alma porque el cuerpo ya lo tiene perdido. ¿Y sabe qué decía el seminarista que acababa de salir? ¿Qué cree? ¿Que iba a encontrar olor a flores? El cura sabe que cuando se sienta a confesar, es la cloaca espiritual donde va a llegar toda la porquería del mundo, que hiere más que cualquier otra cosa. Para eso se ordenó, para eso se preparó, para saber que la gente no va a venir a confesar las cosas buenas, las cosas malas, y él no tiene derecho de juzgar ni condenar. Lo único que tiene que hacer es, y yo de parte de Dios te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Bendito sea mi Dios. ¿Por qué perder esa oportunidad? Es que el Padre va a decir, uy, qué hombre tan pecador, qué mujer tan pecadora. No, el Padre no va a decir eso. Qué hombre más humilde, qué mujer más llena de fe. A pesar de su pecado, bajó la cabeza y confió en Dios. Esta es una santa, este es un santo. Pero es que me da pena, me da cosa que el cura me haga quedar mal. Han de saber que el cura que haga quedar mal a una persona de sus pecados que confesó, comete un pecado tan grave que ningún obispo en el mundo tiene permiso de darle el perdón. Que ningún sacerdote en el mundo tiene permiso de darle el perdón. Ese pecado tiene que confesarlo directamente con el Papa. Eso es inadmisible dentro de la iglesia. Espero que ningún hermano sacerdote lo haya caído en ese pecado. Porque la iglesia le reserva ese pecado al Papa. Es un pecado fatal, de lo peor pecado que puede cometer el sacerdote. El Papa, en el año de la misericordia, nos dio permiso a algunos sacerdotes para perdonar esa clase de pecado, que se llaman los sacerdotes de la misericordia, de los cuales yo, por gracia de Dios, fui llamado y mandado por el mundo a perdonar los pecados reservados al Papa, a la Santa Sede. Para las personas que no pueden ir a Roma a hablar con el Papa, pues tienen la oportunidad de hacerlo, sea laico o sea sacerdote. Pero, para que ustedes capten, sacerdotes que se han dejado matar antes que confesar el pecado del penitente. Mátenme, pero yo no puedo revelar el pecado del penitente. Los han matado, pero no han confesado el pecado que le confesaron a él. Entonces, ¿por qué tener problemas? Es que el diablo no quiere que te libere, punto. Sigue. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Entonces la Biblia me hace decir que yo no puedo seguir a Jesús si no me quito la capa podrida que tengo encima.
llena de caca. No puedo seguir a Jesús. Que yo no puedo seguir a Jesús aceptando el pecado después de saber que es pecado. Yo no puedo decir, es que Jesús tendrá que tener misericordia de mí. Él me tendrá que salvar. Pero yo no voy a dejar el pecado. Yo seguiré viviendo con esta persona, aunque me mande para el infierno, a mí me importa. Yo a esa persona la amo como si lo hubiese parido, yo no la abandono. Si tengo que abandonar a Dios, no confieso ni comulgo, abandono a Dios. Pero a este hombre no lo abandono. O a esta mujer no la abandono. Porque ese es el príncipe, ese es el Dios de mi vida. Jesús dice, no, quítate la capa, tírala lejos. Que en otras ocasiones, en Mateo capítulo 5, versículo 29, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Más vale entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús me hace decir que Él está dispuesto a atendernos a cada uno de nosotros, particularmente que mi pecado no es el mismo tuyo. ¿Qué quiere que haga por ti? Jesús me invita a mirar mi pecado, no el pecado de los demás. Tu pecado, que no ande mirando el pecado de su esposa, ¿a usted qué le importa? El pecado de su esposa, ¿a usted qué le importa? No se ha metido. Dios no lo nombró juez de su esposa, su esposo, de su compañero. ¿No? Pero sí me importa mi esposa. O si me importa mi esposo. Bueno, si le importa, entonces no lo juzgue, no lo condene. Llámale y dile, mire, esto es pecado, esto está mal, espero que se convierta. Punto, pero no lo juzgue, ni lo condene, ni lo señale. Perdónale y sigue adelante. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, habite en ella, se arraigue a nuestro corazón, crezca, germine y dé frutos en abundancia. Que podamos ser como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino todo tipo de tormentos contra aquella casa, pero no fue capaz de derribarla. Pues ojalá podamos hacer así, que nuestra fe esté cimentada sobre la roca, y que aunque venga todo tipo de injurias, todo tipo de calumnias, todo tipo de tribulaciones, tempestades, aunque como la parábola del barco, de la barca, aunque las olas rebasen nuestra casa, estemos firmes y no decaigamos, porque nuestra fe, nuestra esperanza, el amor, el corazón y la mirada la tenemos fijada en Cristo Jesús. Y bueno, querido hermano, pues hay que ver dónde está mi corazón, dónde he fijado mi mirada. Como dice San Mateo, donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón fijado en el cielo, en la vida eterna, en cumplir el resumen de la ley de los profetas, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo? ¿Cuántos de nosotros tenemos puesta la mirada en estos mandamientos? ¿Cuántos de nosotros tenemos a Cristo por amor de nuestra vida, como centro y culmen de nuestra vida, y que no hallaremos nada que pueda saciar el sed y el hambre que solamente Dios puede, el sed y el hambre del alma que solamente Dios puede saciar? Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy buscando la vida eterna? Yo quiero alcanzar el reino de los cielos, yo quiero ser santo, yo quiero ser santa, quiero vivir eternamente junto con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo de esta tierra nuestro cielo? Por eso hay que fijarnos dónde está nuestro corazón, en las cosas del mundo o en las cosas del cielo. Dijo el Señor, busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. También nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que tome con su cruz, se niegue a sí mismo y me siga. Y también aquel que no sea capaz de abandonar madre, padre, hermano, hijos, tierras, casas, por mí, por causa del Evangelio, no es digno de mí. Aquel que no sea capaz de amar más a Dios por sobre su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus padres, su madre, su terreno, su dinero. Aquel que no sea capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso por encima de sí mismo, no es digno del reino de los cielos. Porque muchas veces
Puede ser que no amemos tanto a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, pero nos ponemos a nosotros por encima de Dios. ¿Y cuándo sabemos que nos estamos colocando por encima de Dios? Cuando sacio mis deseos carnales, cuando sacio esas ganas de vengarme, cuando sacio todo lo que está en contra de la ley de Dios y no busco agradar a Dios y negarme a mí mismo, amando a Dios y amando al prójimo, viendo a Dios en todo y en todos. ¿Cómo saber que mi mirada está puesta en el reino de los cielos y no en las cosas del mundo? Hay un escritor que dice: si quieres saber dónde está tu corazón, mira a dónde va tu mente cuando divaga. ¿A dónde va mi mente cuando no estoy ocupado? En cómo hacerme rico, en cómo llenarme de placeres, en cómo vengarme de aquel que me hizo tanto daño. ¿Dónde está mi mirada? ¿En Dios o en las cosas del mundo? Dios nos indicó un camino para alcanzar la santidad. Dios nos dejó el Evangelio, nos dio las instrucciones, palabras salidas de su propia boca, de sus propios labios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que quiera venir a mí, que coma de este cuerpo. El que quiera venir a mí, que se olvide de sí mismo. El que quiera venir a mí, que tome con su cruz, que se niegue a sí mismo, que muera para sí mismo. Entonces, ¿dónde está mi corazón? ¿En las cosas del mundo o en el reino de Dios? Siracida 2 nos dice, cada versículo 1, el que quiere, si has decidido seguir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Seguir al Señor es un camino duro, difícil, largo. Los santos no llegaron a ser santos a través de vanaglorias, de trofeos, de aplausos, no. A través de las persecuciones, a través de los desiertos en la vida espiritual, a través de muchas tribulaciones. Así fue como los santos alcanzaron la santidad. Y seamos misericordiosos. ¿Queremos alcanzar la misericordia? Seamos misericordiosos. No porque el sacerdote esté consagrado, no porque la religiosa esté consagrada, no se van a equivocar. Hay que orar, eso sí, para que no se equivoque. Encomendarlo a todas nuestras oraciones, pedir por la iglesia, por el sumo pontífice. Y si se equivocan, si han fallado, no lo condenemos. Recuerden, seréis medido con la misma vara que miráis. No juzguéis y no seréis juzgado. No condenéis y no seréis condenado. Oremos por los sacerdotes. No porque sean consagrados quiere decir que son santos, no. Son débiles al igual que nosotros. Y como dijo San Agustín, grande santo, no hay ningún pecado que yo no pueda cometer. Y el pecado que yo no cometo es por pura gracia de Dios. Entonces, no nos vanagloriemos, no nos enorgullezcamos, no nos enaltezcamos. Porque si yo no estoy cometiendo algún tipo de pecado mortal, no es por mérito mío, por la gracia de Dios. Buscamos ser humildes, seamos misericordiosos, aprendamos a perdonar, a no juzgar, a ayudar al que se equivoca, a corregir, a aconsejar, amar, darnos el amor. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.